Por favor, antes de que empiece la función, quiero que tengas en cuenta y entiendas, estos no son mis iconos preferidos del horror. Esto es un análisis de los personajes más poderosos del mundo del terror. En esta ocasión vas a tener que dejar los favoritismos en la puerta. Íconos del terror hay muchos. Pocos pasaron al superestrellato internacional. Quizá porque calaron mejor en la audiencia, pero eso no altera la pregunta que está puesta sobre la mesa aquí y ahora. En una gran pelea, ¿quién de todos ellos vencería? Y últimamente, ¿quién es el más poderoso? Las reglas para aparecer en este top son que sea un ícono del horror, que sea un villano, que haya aparecido en más de una película y que tenga una buena lista de muertos en su haber. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Jason y Michael Myers se enfrentan? ¿Qué pasaría si Leatherface cargase contra Candyman? ¿O si la familia de los rechazados del diablo entrase en guerra con los de la masacre de Texas? Muchas preguntas que responder y poco tiempo. Así que sin más preámbulos, damas y caballeros, prepárense porque esto es el top de los íconos del horror más poderosos según Dross. Número 6. Sé que a muchos les va a sorprender que Jason esté en el fondo del top, pero eso solo les tiene que dar una idea de lo que va a venir a continuación. Sin embargo, a pesar de ser el último, Jason está muy bien posicionado en cuanto a poder se refiere. Acuérdense que íconos del horror hay muchos y el 95% están fuera de este top. Es bastante seguro decir que si Michael Myers y Jason Voorhees se enfrentaran, Jason emergería como vencedor. No solo porque ha soportado muchísimo más castigo, sino porque además le han hecho cosas que cualquiera que haya visto las películas de Halloween entendería que Michael no podría aguantar jamás. Por ejemplo, en Halloween 4, Michael Myers fue detenido con una plomamentazón. Es decir, una horda de policías y pobladores de Haddonfield lo cosieron a tiros. Y eso fue suficiente para terminar la película. En cambio, uno sabe que después de Viernes 13 parte 6, a Jason jamás lo detendrías por más de 10 minutos con eso. Michael Myers es más inteligente, pero su enorme desventaja es que es también más humano, a pesar de gozar de superfuerza y cierto nivel moderado de inmortalidad. Jason, en cambio, es una máquina de matar casi indetenible. A mí personalmente me gusta compararlo con un super zombie o incluso, si tú lo prefieres, con un robot. En cuanto a otros asesinos enmascarados para comparar, tenemos a Leatherface, pero él es solo humano, y si él no podría aguantar una pelea mano a mano con Michael, lógicamente mucho menos podría con Jason. De los asesinos enmascarados, Jason Voorhees es el más fuerte y el número 6 de los íconos malvados del horror más poderosos. Sin embargo, de los villanos terrestres físicos, el próximo en la lista es considerablemente más duro. Número 5. Pumpkinhead, que traducido al español quiere decir
cabeza de calabaza. Todos los que hayan visto sus películas habrán sentido aquí y ahora un vuelco en el estómago. Porque si hay una saga que ha sabido poner muy bien en términos cinematográficos la desesperación que debe ser que un monstruo enorme te persiga, son las películas de Pumpkinhead. Con una fuerza brutal y una apariencia escalofriante, este monstruo es una potencia demoníaca que aparece por conjuro de una poderosa bruja o medium. Se le llama cuando alguien tiene una sed de venganza tan grande que desea no solo eliminar a todos sus enemigos, sino además hacerlo de la manera más tenebrosa y mórbida posible. A diferencia de Jason, Pumpkinhead no tiene imaginación para matar. No va a usar distintos instrumentos para lograr su inevitable cometido. Sin embargo, no lo necesita. Tiene poder suficiente para hacerle a un ser humano lo que tú podrías hacerle a un muñeco de papel. Y por ello, imaginar la sola idea de que él podría estar buscándote y que no hay puerta o pared que lo detenga es suficiente para crear un vacío en tu estómago. El número 5 de esta lista. Número 4. El número 4 no es un villano convencional. Primero y principal porque no es un villano, no en el sentido objetivo de la palabra. Además, individualmente no son fuertes o muy fuertes. Individualmente, de hecho, es el único ícono del horror de esta lista que tú podrías matar si estás moderadamente bien equipado y tienes la voluntad suficiente. El problema empieza cuando llegan en decenas y poco después centenas, pues entre todos hacen una fuerza indetenible que hasta ahora ningún ejército de la cinematografía en ningún país del mundo ha podido detener. Damas y caballeros, el número 4 de esta lista: los zombies. Los zombies ocupan este lugar porque entre todos ellos no solo podrían eliminar a cualquiera de los dos primeros nombrados en este top, sino porque además, si se les da tiempo, pueden acabar con toda la especie humana. Los hay mágicos, los hay malditos, los hay incluso biológicos. El orden de los factores no altera el producto. Son una elección muy lógica en esta lista. Los número 4. Número 3. La razón por la que Freddy se halla en el puesto número 3 es que los zombies no pueden alcanzarlo, tan siquiera eliminarlo. Por lo tanto, Freddy es uno de los poquísimos íconos del horror que no tendría que preocuparse en lo más mínimo por los zombies, o incluso, en términos normales, por los anteriores villanos nombrados. Si viste Freddy vs. Jason, sabrás que de no ser por los chicos, Jason jamás habría tenido un chance contra Freddy. No solo eso, ayudaron al asesino enmascarado no una, sino varias veces. Y el colmo es que después de tanto esfuerzo por llevar a Freddy al plano donde es más débil, a Jason le costó un calvario lograr matarlo. De hecho, casi lo matan a él. Y además, siguió recibiendo ayuda de los chicos durante esa pelea. Cuando hablamos de este poderosísimo ícono del horror, descendemos varios escalones en lo demoníaco, lo mágico y lo oculto. Tiene poderes que sobrepasan por mucho las dimensiones de lo físico. Esto quiere decir, entre otras cosas, que a Freddy no puedes atacarlo por medios convencionales. A cualquiera de los otros monstruos los puedes contener con planeación y artillería muy pesada.
A Freddy eso no le preocupa en lo más mínimo, por no decir que no puedes escapar de él, aun si tomaras un cohete que te llevara fuera del planeta. Cuando te quedes inevitablemente dormido, será tu fin. Freddy puede irrumpir en los sueños de quien quiera, y el único límite a sus poderes es su propia perversa y hórrida imaginación de asesino serial. Esto no puede hacer más que hacerte pensar quiénes serán los otros dos que están por encima de él en este top. Número 2. Tanto poder en un solo personaje y tan poco conocido comparado a los demás. Pinhead es el vicepresidente de este top porque es un embajador del infierno, teniendo así un rango muy superior al de Freddy Krueger, quien es apenas, entre cínicas comillas, un ente paranormal. Fue humano alguna vez. Respondía al nombre de Elliot Spencer, un capitán del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, quien presenció tanto horror, tanta brutalidad y tanta, pero tanta maldad, que su ruptura existencial fue mucho más profunda que emocional. Su alma se quebró y, convencido, renunció a su humanidad. Renunció a su espíritu y, en un acto de desprecio cósmico, buscó refugio en otras dimensiones, otras realidades, que pudieran inspirarle a él emociones más fuertes ya después de haberlo visto todo en este mundo. Esta extraordinaria metamorfosis psíquica llamó la atención de las potencias del infierno. Por ello, el todopoderoso demonio Astaroth decidió tomarlo bajo su ala, convirtiéndolo en un ser que estaba más allá del bien y el mal, en una pesadilla absoluta para algunos, o en un ángel hermosísimo para otros. El alma maldita de Spencer tomó su lugar como el embajador del dolor del inframundo. ¿Ahora entiendes por qué es el número 2? Él es una criatura que Clive Barker, gran escritor del horror y creador del personaje, describe como cenobita. Si quieres saber más, tendrás que mirar las películas en orden. Pinhead tiene bajo comando a otros demonios del inframundo, y lo que ellos son capaces de hacerte sobrepasa por mucho la imaginación de Freddy Krueger. A pesar de que tuvo delirios de grandeza, tiene que obedecer ciertas reglas que son intraspasables. Clive Barker lo estipula muy bien. El infierno no es algo que sea para gente mala. Esa es la explicación burda y errática. El infierno simplemente es para la gente adecuada al mismo. Es un principio que está más allá del bien y el mal. No es una guerra entre dos fuerzas. Es simplemente una organización cuyas normas deben obedecerse celosamente por los siglos de los siglos hasta el fin de todos los tiempos. Número 1. The Tall Man, por su traducción, el hombre alto, es un ser que aún tras 4 películas de la saga Phantasm permanece como un misterio, pero su jerarquía está más que clara. Lo primero que tienes que saber de The Tall Man es que no es un demonio, es un extraterrestre dimensional. Tiene fuerza sobrehumana, es capaz de levantar casi cualquier cosa. Sin embargo, ni Jason ni tampoco Pumpkinhead podrían rivalizarlo, por una sencilla razón. Puedes hacerle lo que quieras, puedes apuñalarlo, dispararle, volarlo en pedazos, desintegrarlo hasta el último átomo. Aquello que sería capaz de detener a los personajes del plano físico de este top por al menos un par de películas, no detendría la versión física de The Tall Man, porque indefectiblemente él va a volver a aparecer cuantas veces sea necesario, pues existen infinitas copias de sí mismo. Nada más en la segunda película le hicieron lo que apenas se atrevieron a hacerle a Jason en la 10ª.
eso ya lo coloca en la categoría de fuerza cósmica. Habiendo descartado a ciertos íconos del horror, pongamos ahora a The Tall Man con gente de su propio rango. Freddy no puede tocarlo. Primero porque The Tall Man no sueña, es un ser perfecto, no necesita de descanso. Y además no tiene una mente humana, no sufre pesadillas. Para él esas son simples bémoles humanas. Nada puede sorprenderlo. Y aún en el plano mágico es completamente invulnerable e inocuo. Queda más que claro pues que Freddy está descartado. Poniéndolo cara a cara con Pinhead es un problema para este último. The Tall Man tiene un ejército a su disposición que es capaz de irrumpir en el mundo humano a voluntad, mientras que Pinhead solo puede hacerlo cuando se le invoca. Y aun si los cenobitas pudieran alcanzarle con sus cadenas y sus ganchos, de nada serviría. The Tall Man volvería a aparecer una y otra vez, mientras que en cambio los cenobitas pueden ser matados, tal como sucede en Hellraiser 2. Pero lo más importante es que Pinhead está sujeto a reglas muy estrictas que debe obedecer. The Tall Man no, él no es un ser espiritual gobernado por leyes sagradas, él es un extraterrestre, una presencia cósmica. No está sujeto a ninguna norma, puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Para poner el último clavo en el ataúd que lo coloca en el trono de poder, está que su objetivo no es matar a un grupito de adolescentes en el perímetro de un lago, o acabar con los descendientes de sus verdugos, u ocuparse de la gente que lo invoca para bien o para mal. The Tall Man quiere conquistar al mundo. Y quiere saber una cosa, en el plano dimensional tiene más poder que Pinhead y en el físico el mismo poder que tendría una invasión a escala global de zombies, gracias a su ejército de criaturas extrañas. Según un conteo de fans del horror, Jason tiene aproximadamente 156 víctimas en su haber, Michael Myers 111, Freddy Krueger 43, Pinhead probablemente todavía menos, ya que son poquísimos los que tienen el poder de invocarlo a través del cubo de los lamentos. The Tall Man, en cambio, tiene en su haber millones de muertes. Sí señor, para la cuarta película ya ha matado a millones de personas y además ha desolado varias ciudades. Eso sin contar las muertes de otras civilizaciones en otros mundos que habrá devastado cientos de años antes de llegar a la Tierra. La entidad conocida como Tall Man elige un cuerpo del mundo que va a atacar, y de ahí, lento pero seguro, empiezan a suceder horrores de proporciones bíblicas. El número 1 y por mucho de este top. Una pena que muy poca gente lo conozca, pero helo aquí, el ícono del horror más poderoso. Y como fan que soy de este género, me siento mucho mejor compartiéndolo con el mundo, ya que sus películas son joyas del horror ochentoso. Les ha hablado Dross y les deseo muy buenas noches.